YouTube, espero que estén bastante bien, muchachos. Vamos a ver este video del Padilla, del Padigol. Este video que se llama Nueva eliminación del Barcelona en Champions Atlético de Madrid. 11 años sin seguidos cayendo. Vamos a ver si este video va a estar bueno o, como lo hice en anteriores ocasiones, este Padilla hizo sus guiones en ChatGPT. Así que bueno, ya saben, este tipo de reacciones a mi canal de Kik.com/Basink. Le voy a dejar el link en la descripción, al igual que hizo acá cuando directo mi cuenta de Insta, que es la de Basinfood, ok. Insta Focto Femenino, porfa, síganme para que no se pierdan nada, ¿vale? Cuídense mucho y disfruten la reacción. Dejen su like, compártanlo, ya saben. Vamos a ver qué tal está. Pasan los años, cambian las excusas, cambian los pretextos. El mismo. Barcelona eliminado, Barcelona cayendo prematuramente, Barcelona sin levantar la orejona. 11 años y con... Güey, hace 11 años yo estaba saliendo de la prepa, güey. La última vez que la Champions la ganó el Arsenal. Digo, el Arsenal, el Barça. Yo estaba saliendo de la prepa apenas. No mames. 11 temporadas que se van a convertir en 12 y posiblemente sean más, al menos hasta el 2027, sin volver a ver al Barcelona levantando la orejona. Y aquí es donde todo el peso cae por encima o de Flick, o de los jugadores, o de Laporta, y es que no solamente es un peso que hoy se vuelve fracaso por caer contra quien caes, sino que es una bola de nieve que año con año se le va acumulando un peso mayor y un peso mayor y simplemente no cambia. Y entonces es entender cómo es que presumen algunos aficionados que el Barça es el equipo grande de España, cómo es que presumen algunos aficionados llamarle al Barcelona el segundo equipo más grande de Europa. ¿Cómo? A ver, no es el segundo equipo más grande de Europa, no, pero es el segundo equipo más popular del mundo. Y creo que creo que es distinto, la neta. Pero sí, para mí el Barça, a equipos de nivel Europa, yo creo que está entre el quinto y el sexto. Porque tampoco es como que está tan lejos de los demás equipos. O sea, literal, entre el Bayern creo que tiene 5 o 6 Champions. O sea, tampoco es tanto. O sea, y al Bayern lo consideran top 3, top 2 incluso. Ahí peleando con el Milan entre la grandeza, pues. Pero sí, está lejos de ser el top máximo, ¿sabes? Ahí sí estoy de acuerdo. ¿Cómo es que presumen algunos aficionados decir que el Barcelona sigue siendo un gigante europeo? La realidad es que no lo es, porque no me voy a remitir a un coraje o a una frustración que siento el día de hoy, me voy a remitir a las estadísticas. A ver, sí lo es, pero dentro de los gigantes creo que hay más gigantes que el Barça. O sea, está el Real Madrid, está el Bayern, podríamos decir el Liverpool, a pesar de que el Liverpool, bueno, sí podemos decir Liverpool. Milán, teniendo en cuenta cómo está el Milán ahorita, podríamos decir Milán. ¿Qué otro equipo por ahí podría estar por encima del Barça? A ver, Real Madrid, Bayern, Liverpool, Milán. El América. Ay, Dios, güey, nada. No, yo creo que sí, sería el quinto grande. Yo creo que sí, pero sería el quinto. Y el quinto grande, más o menos. No, ¿cómo va a ser el Arsenal, Charlie? Si el Arsenal no ha ganado ni una Champions en su historia. El Chelsea, con todos sus desmadres, ya lleva 2 Champions ganadas. Y esas 2 Champions, quién sabe cómo chingados le hizo el Chelsea. Fue campeón, cabrón. No mames. De las últimas 10 temporadas de Champions League, 10 años, 10 temporadas, el Barça ha llegado a 2 semifinales. Ni una sola final, lógicamente, ni un título. Ese es el gigante europeo, ese es el grande de España, ese es el segundo más grande de todos los tiempos. 2 semifinales de las últimas 10 temporadas, ni un solo título, ni una vez llegando a la final. Y esas 2 semifinales aparte están distribuidas en años, digamos que no de forma consecutiva, sino que tenemos una semifinal en el 2024, una semifinal en el 2019. ¿Qué te puede decir esto? Si aparte le mezclas con que durante todos esos años el Barça iba ganando ligas, iba ganando copas, tenía los mejores del mundo, levantaron balones de oro o quedaron sus jugadores en el segundo lugar del Balón de Oro, te dice que el Barcelona ha estado ahí, ha estado en la pelea, o simplemente termina decepcionando el pronóstico del casino o de quienes están jugando o de quienes pronostican. Porque el Barcelona en el 2019 contra el Liverpool era favorito. Porque el Barcelona antes de empezar esta eliminatoria contra el Atlético era favorito.
Mira, yo tengo la teoría. Yo tengo una teoría, a ver si están de acuerdo conmigo, pero para mí, creo yo que el Barça peca de ser un equipo muy noble. Están tan arraigados con el tema del cruyffismo, del tiki-taka, del espíritu deportivo, que como que se les olvida que a veces en este deporte hay que ser colmilludo, que hay que ser medio marrullero, que hay que tener oficio, dirían algunos, ¿no? O sea, como el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es un equipo argentino. Actúa como equipo argentino y te la supo jugar como tal. Marrullero, haciendo tiempo, picando a los defensas, insultando al lateral, la presión del público, el tema del pasto, el tema del riego, güey. O sea, este tipo de cosas son pequeños detalles que al final de cuentas ayudan a que los resultados se les den. Yo creo que ahí el Barça peca mucho de inocente. Simplemente vean cómo fue el partido contra el Atlético de Madrid y vas a ver que, a ver, los errores fueron porque el Barça deja jugar, no muerde, no va a patear, no va a interceptar los balones, no va a morirse. Porque estos partidos, aunque no lo crean, son a matar o morir. No es como en la liga, pues en la liga pues obviamente cambia la cosa porque ahí es más importante que seas constante, que estés jugando. Ahí sí, el jugar bien importa mucho. Pero en la Champions, que literal todos los partidos a partir de después de la fase de grupos son bueno, ya ni fase de grupos, ya incluso en la fase regular, vamos a dejarlo así porque ya no son grupos, son matar o morir porque importa, porque ya va a importar mucho en dónde estés en la posición de la tabla general, porque si no, vales para pura madre. Antes de Messi, ¿qué era el Barça de Ronaldinho, el Barça de Rijkaard, el Barça de Cruyff, el Barça de Maradona, el Barça de Ronaldo. No, 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 o sea, el Barça ha tenido su historia y el Barça ha tenido su importancia, sobre todo lo que fue Cruyff y revolución en el mundo del fútbol. El tema es que tu historia ha sido relativamente moderna, ¿sabes? Porque no es mucho tiempo a lo que fue de Johan Cruyff a lo que es hasta el momento, que son como 50 años. Ya es una edad bastante, pero sigue siendo poca a comparación de otros clubes como por ejemplo el Real Madrid, un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que necesita, yo creo que el Barça, jugadores que tengan ese oficio y quizá adaptar la mentalidad del Barça cuando sea este tipo de torneos, de que aquí no importa el jugar tan bien, sino en ganar. Tú ves los últimos campeones de Champions y cómo fueron esos equipos, cómo quedaron campeón de Champions. Tuve al Madrid, tuve al City, tuve al PSG, al mismo Chelsea. El Chelsea jugó ratoneando y con un gol al balonazo. Ustedes vean esa Champions que ganó el Chelsea, que la ganó frente al Bayern Múnich, donde estaba Robben, Ribery, Neuer en su etapa prime, Thomas Müller igual. Y ahí sí, con todo Chelsea, con un equipo que estaba prácticamente medio muerto, llegó y ganó, encerrándose atrás, balonazos, un tiro de esquina, Drogba sacó el empate, pum, llegó a penales y ahí les ganó. ¿Quién sabe cómo? Pero acá es ganar. No es tanto cómo, sino el qué hacer, ¿sabes? Yo creo que ahí es el gran problema que tiene el Barça, que peca mucho de inocente, la verdad. Porque el Barcelona antes de jugar contra el Inter de Milán el año pasado era también favorito y así en infinidad de ocasiones y siempre termina cayendo. Sí, pero a ver, Padilla, y yo te planteo eso. Ok, sí, perdiste contra el Inter, te metió 7 goles. Si el Barça hubiera llegado a la final contra el PSG, te la afirmo que la pierde. La pierde contra el PSG. El PSG le pintó la cara al Inter, que lo hizo parecer un equipo amateur, güey. No, 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 no. Y aquí no me voy a remontar ya a los temas de ser pecho frío, ser cara agachada, ser lo que tú quieras llamarle. Ahora, con Hansi Flick, en estas últimas 2 temporadas, si algo nos ha enseñado el Barcelona es que sabe sobresalir de la adversidad, sabe levantar un 2-0, sabe meter la actitud, tienen pantalones sus jugadores. Lo que no hay es, difícil de decirlo así de sencillo, pero una química y un ADN ganador. Suena muy estúpido, suena muy irónico, pero No, es como lo que le dije la teoría, que hace rato les dije. Sí, es más o menos de ese estilo.
Es que es una realidad. No puede ser que el Barcelona de 11 años no haya tenido uno bueno. 11 años seguidos han pasado tantas cosas, han cambiado tantos jugadores, tantos entrenadores y ni un año bueno teniendo a Messi, teniendo a Suárez, teniendo a Neymar, ahora a Lamine Yamal, a Lewandowski, a Rafinha, un momento increíble con Hansi Flick el año pasado, ni una sola vez. Y si nos aterrizamos ahora en este 2025-2026, también influye claramente la gestión deportiva. La crisis económica que se viene atravesando y arrastrando desde las eras de Bartomeu por lo que gastó con Coutinho, con Griezmann, con Dembélé, parece ser que siguen sin ser revertidas. Y cuando son revertidas, a lo mejor esos fichajes que gastan 50, 60. Güey, Filipe Coutinho, que fue el fichaje más caro del Barça, creo que sí, ¿no? O fue Dembélé. Pero bueno, fue uno de los fichajes más caros del Barça. Ah, sonar para Pumas. No mames. Ay, sí vieron el humazo de Coutinho a los Pumas. Dios, güey, Dios. No son los idóneos, no son los adecuados. A mi gusto, Dani Olmo no es un jugador digno del Barcelona. A mi gusto, Estás pendejo. Claro que sí es un jugador para el Barça, güey. No digas mamadas. Ferran Torres, a pesar de que es un gran revulsivo, no tiene que costar 50 millones de euros al Barcelona si lo más Cabrón, tiene más goles que Julián Álvarez. Hay gente que prefiere a Julián Álvarez por encima de Ferran. Ferran se me hace mejor delantero que Julián. Y me la debato, güey. Me la pelan todos, güey. Ferran Torres es mejor jugador que Julián Álvarez. Cállense el hocico. Ey, por cierto, a Ferran, injusticia contra el Atlético de Madrid, Estaba haciendo un partidazo y lo sacan en el segundo tiempo. Injusticia, justicia. que han pagado en los últimos años justamente es eso. Jules Koundé, muchos otros futbolistas por los que el Barça sí ha pagado, sí ha gastado, lo que les han costado son entre 40 y 50 millones de euros. Bueno, ¿quiénes de esos 40 o 50 millones de euros han sido verdaderamente redituables para lo que se espera? Para mí, uno, y hoy ya no es tampoco funcional por la edad que tiene, y es Robert Lewandowski. Me preguntaba yo antes de empezar el partido cómo iba a ser posible que un equipo que pretende ser campeón de Champions o que se le exige ser campeón de Champions por todo lo que viene arrastrando años atrás, vaya a lograrlo teniendo a Joan García, Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín y Joao Cancelo en la defensa. Seguido de Pedri González Gavi, quien viene saliendo de una lesión que básicamente podríamos decir es de 2 años enteros. Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran. Es que, güey, ¿cómo ponen a Gaby en el partido? Ahí debió haber jugado Casado. Era Casado y el cambio Frenkie o Frenkie el cambio Casado, no Gaby. Gaby, yo lo vendería, güey. Se los juro, qué mamada de pinche Gaby. Ay, la gente lo mama, güey. No puede ser, güey. ¿Cómo tiene de fans Gaby? Fermín López, Ferran Torres. Cuando tenemos, por ejemplo, y cambiando un poquito a los rivales o a los otros que aún siguen con vida en Champions League, Ousmane Dembélé, Desiré Doué, Vicha Kvaratskhelia. Puedes tener a Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz, William Pacho, Marquinhos. Puedes tener Olis, Harry Kane, Luis Díaz. Puedes tener también incluso, y comparándolo directamente con el Real Madrid, Kylian Mbappé, Vinicius Junior. Y eso que el Real Madrid está atravesando una enorme crisis, pero es que también tenemos que irnos a checar la plantilla y aquí no voy a culpar ni a las lesiones ni a las expulsiones, porque con Pau Cubarsí esto no cambiaba mucho. Porque el año pasado con Íñigo Martínez, de todas maneras, aunque lo hizo espectacular, no es un defensa central titular de un equipo ganador de la Champions League. Y no voy a hablar del PSG que ganó, del Manchester City que ganó, voy a hablar del Barcelona. Cuando el Barcelona ha sido campeón, sus defensas, digamos, en años recientes, Puyol, Rafael Márquez. Puyol, Piqué, Mascherano, Piqué, acompañado de un Eric Vidal junto con Daniel Alves, o bien de un Jordi Alba junto con Daniel Alves, y si en el centro del campo queremos hablar, pues Busquets, Iniesta, Xavi, Busquets, Iniesta, Rakitic. Es que eso es un muy buen take, ¿Cuál es el parámetro del Barça para los jugadores de nivel? Prácticamente una generación dorada. Cualquier jugador que traigan tiene que superar ese estándar. Y está cabrón, güey, porque Pedri, pues sí, es un jugadorazo, pero Pedri no es Iniesta. Gavi no es Xavi. Frenkie no es Busquets. Cubarsí no es Puyol. Gerard Martín no es Rafa Márquez. No es Piqué.
Koundé no es Dani Alves, güey. O sea, son jugadores buenísimos, son top de élite, pero no trascienden o no llegan al estándar que tiene el Barça, que es lo más cabrón que hay. O sea, no, está difícil, güey. Y a ver, obviamente, el máximo estándar ahí es Messi, güey. Puta, ¿quién va a estar? Lamine Yamal, no mames. No, sí, entiendo por dónde va. Es difícil que puedan llegar a tener referentes de ese calibre teniendo en cuenta lo que fue. Y adelante, pues no les digo quién tienen. Y es que el Barcelona me parece que no carece para nada de ataque. Hoy nos lo volvieron a demostrar. El Barcelona puede hacer esos goles, pero también es una defensa crítica. A Joan García se le ha aplaudido, ha sacado muchos balones, tiene generalmente una o dos veces por partido una intervención espectacular, una intervención de no creerse, pero si le llegan 25 veces, también la posibilidad es que saques una buena. Ha contribuido, ha colaborado en alguno de los goles, pero él sigo sin creer que sea el responsable o el culpable. Los culpables tienen que ser la línea entera defensiva. Más que la línea, el sistema defensivo que tiene Hansi Flick, esa pinche necesidad de jugar así, güey. Y la necedad de Hansi Flick de seguir jugando así. Yo entiendo que hoy el Barcelona tenía que cargarse al ataque, tenía que ir y adelantar nuevamente esas líneas, pero tienes que correr entonces también riesgos. Y esos riesgos que corres es que ya todos los entrenadores saben cómo jugarle al Barcelona. Con una genialidad de Antoine Griezmann, que lo es así, un pase de espaldas filtrado para que Marcos Llorente corra a toda velocidad y por velocidad no pueda llegar ni Eric García, ni Jules Koundé, ni Joao Cancelo, quien estaba por esa banda, para marcar a Demola Lookman y termina haciendo el gol que hoy elimina al Barcelona. Porque la expulsión de Eric García sigue siendo una suposición. ¿Qué hubiera pasado si no es por esa expulsión de Eric García? No lo sabemos. Seguramente. Yo siento que el sistema defensivo exhibe al jugador. Yo no puedo creer que sean tan malos defendiendo. Yo le atribuyo más a que es el sistema defensivo. Si fuera otro tipo de defensa, o bueno, sí, de otro tipo de sistema, igual y hasta no te meten gol, güey, pero el problema es eso. Arriesgan demasiado y los centrales son lentos, güey. O sea, tú viste correr a Lookman en un sprint, se chingó a Koundé, güey. Y Koundé, pues no olvidemos que Koundé es un central que lo reconvirtieron de lateral, güey. Este es el problema. El Barcelona apretaba, seguramente el Atlético sufriría como siempre y ¿Qué opinas de Shelab? No sé quién es. probablemente también anotaban el gol, pero se iban a los tiempos extras y no sabemos, es suponer. Así que el gol que hoy termina por lapidar al Barcelona no se da en la ida, se da en la vuelta y se da de esa forma. Y las cosas que también me llegan a frustrar, no soy entrenador, no tengo los conocimientos tácticos, estratégicos, ni mucho menos, pero no puedo llegar a entender cómo es que teniendo la necesidad que hoy tenía el Barcelona, ya estando 2-1, sabiendo que Ferran Torres había hecho 2 goles, uno válido y uno anulado, que estaba haciendo un muy buen partido, que aparte el fin de semana contra el Español también hizo un gran partido, lo vas a sacar y los cambios van a ser hombre por hombre y el otro cambio hombre por hombre. Ferran Torres por Robert Lewandowski, cuando quitas ahí un arma de ataque, sacas a Fermín López, quien estaba jugando por izquierda, para meter a Marcus Rashford, quien también estaba jugando por izquierda. Entonces el sacrificio, ¿dónde estuvo? En ningún lugar. Del otro lado, el Cholo Simeone, en lugar de lo que todos pensaríamos, de que se iba a echar atrás, que iba a ser completamente defensivo, en el segundo tiempo termina metiendo a Alex Baena, hombre de ataque, Nico González, hombre de ataque, Alexander Sorloth, delantero, quien termina por provocar la expulsión. Ahí hay un poco y ligeras diferencias de cómo afrontar el partido teniendo. Porque tiene variantes. El Atlético buscó variantes. Vos cerrá el hoyo, ¿qué? Las necesidades que uno y el otro tenían. No quiero decir que el Cholo Simeone sea mejor estratégicamente que Hansi Flick, tampoco. Así se escucha alguien que sí sabe de fútbol, pero fue algo similar a lo que dije yo ayer, nada más que yo soy un random. Ay. Quiero decir que Hansi Flick ha sido el principal responsable y el gran culpable de la eliminación del Barcelona, para nada. Lo terminan siendo sin duda las rojas y para. Hansi Flick tiene un mérito de hacer un chingo con lo poco que tiene, porque prácticamente más de la mitad del plantel es de la Masía.
O sea, vean el pedo, cómo fue el pedo de que pudieran fichar a Dani Olmo, tuvieron que hacer, que no pudieron, ¿cómo decirlo? Que tuvieron que hacer un chingo de maniobras para poder inscribir a Dani Olmo y al otro Pau Torres, que ya ni está en el Barça, güey, no mames. Con todo y eso, Hansi Flick logró llegar a unas semifinales de Champions con lo poco que tiene. Y en esta temporada, pues sí, quedó a deber. Debió haber llegado a semifinales, pero bueno, con lo poco que tiene, te va a ganar una liga. Con lo poco que tiene, pues llegó hasta estas instancias. Ojalá, si le va a llegar inversión, como dicen, pues ojalá le traigan jugadores de jerarquía. Un central de élite. El central llámalo como quieras. Calafiori, Bastoni, Schlotterberg, Mickey Van de Ven, Lisandro Martínez, Senesi, otro central. Ustedes piensan en el central élite que se les venga a la mente. Cualquiera de esos. Un delantero de élite, pero top élite. No, no jugador de más de 30 años. No, no, no. Top élite, Haaland. No hay más. Tiene que ser Haaland. Si no, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que puedas competir. O sea, ¿vieron esta semifinal, estas cuartos de final de Champions? Era Mbappé, Vini y Brahim Díaz contra Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise. Va a estar, necesitas jugadores de ese perfil. Necesitas jugadores de élite. Jugadores que te hacen más de 20 goles por temporada. Eso es lo que necesitas. Si Adán y Eva eran blancos, ¿dónde salen Moreno? Lo del Barça es la mitad de es una mierda que ni el titular es de otro equipo sería y la otra mitad es una vergota y muchos lo desean. Eso es verdad. También eso es cierto. Yo creo que tienen que mejorar la calidad en la defensa y traerse un 9. Porque la delantera en sí no está mal. Rafinha, Fermín, Lamine, Dani Olmo, ¿cómo se llama? Bueno, no sé si van a comprar a Rashford, creo que no. Pero bueno, está Rashford, Ferran. Y luego tienes también pues al 9, que pues obviamente era Lewandowski. Nada más es buscar a un 9, un güey que te remate. Y ya Ferran, que es el suplente. Y además necesitas la defensa bien, un central, porque tienes a Cubarsí, que es para mí el titular, va a ser leyenda del Barcelona dentro de poco. Bueno, en un futuro va a ser leyenda del Barcelona Cubarsí, pero necesitas ponerle un central de élite que sea un líder. Y ya las laterales, pues tienes a Cancelo, tienes a Koundé, tienes a Valdé, que no está mal, pero igual y puedes fichar a un lateral que haga competencia, sobre todo en la lateral derecha. El Ratiu del Rayo Vallecano se me hace perfecto para el Barça, sobre todo para competir. Y ya en la lateral izquierda, pues ya te la juegas entre Valdé y Cancelo, no está mal, no está nada mal, O lo puedes vender y te traes un lateral de jerarquía, pero está cabrón, güey. A mí, nuevamente, Lo del Barça, Basingol es tu verdadero nombre, Eric. e insisto con esto, el manejo del vestuario, el manejo del vestuario, compréndase como la plantilla, la profundidad de la plantilla, porque sé que puede haber lesionados y los ha habido. Frenkie de Jong, el propio Rafinha en este caso, ha estado lesionado Alejandro Valde, Marc Bernal, quien venía siendo titular, pero eso no quita el hecho de que en todos los otros equipos también hay lesionados, porque les hablaba yo de una carente alineación del Barcelona, con la cual, desde mi perspectiva, así no se puede ganar la Champions, pero solamente es cuestión de fijarnos quién es quien elimina al Barcelona. El Atlético de Madrid, que está a 21 puntos del Barcelona en Liga Española. Más de 20 puntos de diferencia, es cuarto lugar de la tabla. Cuarto lugar con una plantilla de este estilo. Juan Musso, Nahuel Molina, Robin Lenormand, Clement Lenglet, deshecho del Barcelona, Mateo Ruggeri, Marcos Llorente, Coque, veteranazo, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Antoine Griezmann, Julián Álvarez. Claramente es una buena plantilla, claramente hay mucha inversión, no son los pobres que ellos siempre han presumido ser colchoneros, no. Julián Álvarez costó un dineral. Quien te diga que ese equipo humilde, pura verga, pinche equipo que gasta lo pendejo, también es un equipo que tiene dinero por castigo, güey, no mames. Antoine Griezmann es una superestrella, Ademola Lookman me parece que ha sido un gran fichaje,
pero nada más es cuestión de revisar esa defensa y de ver cómo juega esa defensa. Cuántas ocasiones en las que permitieron que cayeran los goles el Atlético de Madrid y el Barcelona no la supo aprovechar, tanto en la ida como en la vuelta. Nada que culpar a Lamine Yamal, quien él siempre, cada que encaraba, cada que le llegaban 3 o 4 de la marca, salía avante, se los quitaba de encima, pero estamos hablando de Molina, Lenormand, Lenglet, Ruggeri y al arco Juan Musso. Pues ese equipo es el que termina eliminando al Barcelona. Entonces, ¿hay incongruencia de ese lado? ¿Hay responsabilidad de Flick de ese lado? ¿Hay responsabilidad de los jugadores de ese lado? Por supuesto que sí, pero también hay una responsabilidad y un error tremendo por parte de la directiva. Y no quiero decirlo solamente por ser un crítico de Joan Laporta o porque quiero ser un antilaportista y que ahora que ha sido un presidente electo, que yo decía, no, tiene que ser el otro contendiente. La realidad es que ni siquiera conozco quién era el otro contendiente. Pero yo solamente me fijaría en lo que los madridistas hacen. Cuando el Madrid pierde, no solo se habla de Ancelotti, se habla de Xabi Alonso, de Arbeloa, de Vinicius, de Mbappé, se habla principalmente y primordialmente de la pésima gestión que hace Florentino Pérez cuando él es el hombre que les ha dado, creo ya, 7 orejonas. El hombre más exitoso, más influyente y más glorioso en los últimos años en todo el fútbol, más allá que muchos jugadores. Florentino Pérez es el rey. Y Joan Laporta, por devolverle identidad al Barcelona, por volver a ganar ligas, por traer un nuevo estadio, por supuestamente vendernos que se iba a acabar esta crisis, lo queremos consagrar y consolidar y blindar de no va a recibir críticas. Escuchaba yo alguna vez una queja de Gerard Piqué a Joan Laporta en la que decía: el aficionado y socio, en específico el socio del Barça, no tiene que votar por Laporta o por el presidente que sea solamente por los resultados de lo que ve en cancha. Se tiene que fijar más allá de lo que pasa en el rectángulo, porque no estamos hablando de un socio como un aficionado normal, en el que el aficionado normal, digamos en este caso yo o probablemente tú, que digas, el Barça es bueno, el Barça me gusta, el Barça tiene a tal y cual jugador, entonces voto por Laporta, todo está muy bien. El socio del Fútbol Club Barcelona se tiene que fijar más allá, y lo que hace el presidente no es decirle al entrenador cómo dirija, no es decirle a Lamine Yamal encara por el centro y luego te metes hacia la banda, no le dicen eso. El presidente es el encargado de manejar las finanzas, de gestionar los fichajes, de gestionar quién se queda, quién se va, y si hemos visto fichajes. Y dentro de lo que cabe, hasta eso Laporta lo ha podido hacer, ¿eh? A mí, yo no me desagrada la idea que esté Laporta, porque ha logrado darle la identidad. O sea, antes el Barça hace poco, güey, peleaba la Europa League, güey, también no mames. O sea, qué decadente también. Ahora el paso del Barça es, pues sí, ya volviste a dominar la liga, muy bien. Ya está siendo un equipo ganador, perfecto. Ahora hay que dar el siguiente paso, que es dar el golpe en la mesa en Europa, en Champions. Lo de la Europa League hasta la perdió. Sí, güey, no mames. O sea, tienes que dar el golpe hasta la Champions y necesitas jugadores ya no de calidad, sino de élite. Ya élite, élite, élite. Y ahí está cabrón, güey. Está cabrón. O sea, puta, güey, cómo me gustaría tener a Enzo Fernández, a Estevao, a ¿cómo se llama? A McAllister. Me gustaría tener a Lisandro Martínez, me gustaría tener a Haaland, principalmente Haaland, güey, o sea, puta, lo que yo haría con eso. No, pero es que no podemos competir con lo que hay, la defensa sobre todo. Si necesitas mejorar más. A lo largo de la época de Laporta que no han resultado son muchos más de los que sí han resultado. El Barça obviamente tiene una crisis que acarrea desde las épocas de Bartomeu, cuando se gastó todo lo de Neymar en Coutinho, en Griezmann, en Dembélé y mucho dinero más que lo que les dio Neymar. Se terminó reventando más de 1,000 millones de euros y en eso sí, nada que hacer para Joan Laporta. Le tocó agarrar un equipo embalado hacia abajo económicamente. Me queda claro. Pero de que ha gastado, sí ha gastado. Y esos jugadores por los cuales ha pagado dinero, ¿cuántos realmente de ellos han funcionado a lo que se espera? Por decirles un ejemplo, sin investigar más a fondo, se han gastado entre 40 y 50 millones por Koundé, Lewandowski, Ferran Torres,
Dani Olmo y Rafinha. De estos jugadores, así de inicio vamos a decir, bueno, todos son jugadores aceptables, todos son jugadores buenos. ¿Cuántos de estos realmente le podrían pertenecer a un equipo campeón de Champions? Y ahí es donde tenemos que volver a revisar si 50 o 40 o la cantidad que sea, porque yo sé que 50 millones de euros para un equipo hasta como el Aston Villa no es mucho, porque ellos gastan y pueden fichar jugadores de 100 millones de euros. Pero en el Barcelona lo poquito que tienes lo tienes que administrar de una buena forma. Habían hecho grandes fichajes gratuitos o préstamos que habían funcionado. El caso de Gundogan, llegó así de esa forma Íñigo Martínez. Han llegado muchísimos jugadores de esa manera que han servido, y el Barcelona sí le ha sacado agua a las piedras por la plantilla que tenían en el 2021 contra la plantilla que hoy se tiene. Pero eso es muy diferente a lo que se aspira, porque el Barça no puede presumir que ha evolucionado y ha mejorado mucho más de lo que era en el 2021. Ese Barça era deplorable. El Barça de hoy es bueno, pero no es suficiente. Sí, Y el Barça no está para ser suficiente, para ser el casi, el ya merito. El siguiente año sí nos reforzamos. El siguiente año sí traemos a un delantero centro, sí traemos a un defensor central, sí traemos buenos laterales, sí encontramos la profundidad de plantilla necesaria para, si se lesionan, tener cómo tapar esos baches. El Barcelona ya no puede pensar en cómo vamos a mejorar un poquito. El Barcelona tiene que tener una fijación y una obligación muy marcada, que es la orejona. Insisto, 2 semifinales de las últimas 10 Champions jugadas. Si no mames, esas dos semifinales. Una fue, si no mal recuerdo, contra el Liverpool, esa noche de Anfield, y la otra fue la de la Juventus, creo que fue. Sí, creo que fue esa. Sí, creo que sí. 0 títulos, 0 finales. Cuando hemos tenido al Chelsea llegando a finales, al Manchester City, al Paris Saint-Germain, al Bayern Múnich, es más, hasta en el 2016, que aún siguen siendo 10 años, llegó hasta el Atlético de Madrid, y no sabemos qué pueda pasar esta temporada con los propios colchoneros. Hemos tenido al Real Madrid que verlos levantar 3 seguidas, los hemos vuelto a ver ganar en el 2022, los volvimos a ver ganar en el 2024, y ¿cuándo le toca al Barcelona? Es verdaderamente frustrante, es verdaderamente impresionante, es verdaderamente inconcebible, porque insisto, y al final todos nos vamos a querer quedar con el y es que, pero, y si no hubiera pasado, y si el arbitraje hubiese sido justo. Teniendo 11 seguidas, yo creo que ya hablar de un arbitraje o hablar de un jugador está de más, porque si sucediera una vez cada 3 o 4 años, si sucediera una vez cada 6, 7 oportunidades, te la valgo, te la compro. El Barcelona le sucede cada año, porque cada año se ilusionan, porque cada año piensan que sí, que ya es el momento, que ahora tenemos la plantilla, venimos con la motivación. Ve cómo está el Real Madrid, ve cómo está el equipo, el Atlético viene a 22 puntos y el resultado termina siendo el mismo. Y te apelas también a injusticias de cómo va a ser posible que la eliminatoria cierre en el Wanda Metropolitano cuando el Barcelona hizo más puntos incluso en su fase eliminatoria, pero es que entonces el Atlético, como pasó del Tottenham, compró su plaza y su sembrado para jugar los cuartos de final de vuelta, y eso lo van a tomar como pretexto. ¿Qué van a tomar como pretexto en el 8-2? ¿Qué van a tomar como pretexto en Roma, Anfield, o todas en conjunto? Porque eso es con lo que yo me quedo. Hoy yo no me quedo con una eliminatoria más, hoy yo me quedo con 11 años. Para mí esa es la diferencia de lo que se habla contra lo que se debería de hablar. El Barcelona no piensa y no es un fracaso y no duele tanto porque sea una más, porque sí, termina siendo una más. Y son 3 veces que yo he visto Es una más, Dios, es una más. al Barcelona enfrentarse al Atlético de Madrid en Champions, y las 3 veces han caído. Así que podríamos decir, otra vez el Cholo Simeone le ganó la partida al Barcelona. Pero a mí ya no me va con que sea una más, me va con que son 11 años y no sé cuántos faltan. Qué frustración por algunos jugadores que probablemente partirán del Barcelona sabiendo que nunca lograron el objetivo, que nunca lo conquistaron. Puede ser el caso de Robert Lewandowski, quien me parece que por el poco tiempo que duró y la cantidad de años que tiene y el haber marcado más de 100 goles y llevarse un pichichi, y con la carrera que tuvo ese hombre, sería muy digno el que hubiera levantado una orejona más, ya que no va a ir a otra Copa del Mundo ahora en el 2026. Simplemente no se le da. Me frustra también por Lamine Yamal, quien
o es muy criticado o muy laureado. Definitivamente yo como culé me coloco dentro de los que lo laurean mucho, aunque hay partidos en los que me desespera que haga una de más, hay partidos en los que me desespera mucho que falle ocasiones muy claras al arco. Me parece que tanto en la ida contra el Atlético como en la vuelta el día de hoy en casa del Atlético de Madrid, hace muy buenos partidos. Finalmente hace un gol, lo cual termina por esconder un poco, porque si no podríamos caer en esas mismas cosas de Messi, de hizo todo menos lo más importante, que es hacer el gol. El día de hoy sí hace el gol, aprovecha un error de Clement Lenglet. El Barcelona hace un buen partido en ataque el miércoles de la semana pasada en el Camp Nou, no mete ni un gol, de nada te sirve. El partido del día de hoy hace un buen duelo en ataque en el primer tiempo, y más allá de eso, nada, pero el Barcelona termina siendo sentenciado por lo que hace en defensa. Y no ahora, ni la semana pasada, toda la temporada y toda la temporada pasada. Hansi Flick y su línea defensiva parecen no aprender de sus errores, y ahí tienen las consecuencias. Ahora no semifinales, ahora desde cuartos de final, sí, probablemente ganarán el título de liga. Si quieren apelar a que el Real Madrid seguramente tampoco se llevará ni un solo trofeo, festejen eso, como si eso fuera festejable, mientras ellos presumen tener en este mismo parche un 1 a un lado, es decir, 3 veces más orejonas de las que tiene el Barcelona, y se van a conformar o festejar el que el equipo rival termine por no ganar cuando ganó una Champions hace 3 años ya. No mames, vale madre, si es cierto. No, tiene 10 Champions más, no mames. Podríamos decirlo, o 2 años, 3 temporadas, 2 años. Podemos decir que ganó una en el 2022, 2018, 2017, 2016, mientras el Barcelona en todo ese periodo 2 veces a las semifinales de la Champions League. Te agradezco por haber visto este video. Mire, Difícil situación para los culés, eh, porque vuelve a ser la misma situación con un rival diferente, con unas excusas diferentes, pero sigue siendo el mismo resultado. Gracias por haber visto este video. Te invito a que te suscribas. Estamos cercanos a los 180,000 suscriptores. Voy a hacer un video analizando esta situación del Barcelona más a profundidad, con más datos, más estudiados, sobre todo enfocando ese choque con el Atlético de Madrid, que no solo son ya 3 las eliminatorias que ha echado al Barcelona en Champions League, sino recientemente una Copa del Rey, hace escaso un mes. También una liga que les quitan en el 2014 y otra liga que no le ganan directamente al Barcelona, porque el Barça la entregó mucho tiempo atrás, pero otra liga que se pierde contra ellos en el 2021. Es decir, Cholo Simeone podríamos estar hablando de que tiene un saldo muy favorable contra el Barcelona, probablemente no en duelos directos, es decir, en enfrentamientos globales, en total, contando la ida, contando la vuelta, porque hoy, podríamos decirlo así, el Barça gana su partido, le quita el invicto al Cholo Simeone en partidos eliminatorios jugados en casa, pero de nada le sirve. Así que si el Cholo le preguntan y le hacen un balance al final de su carrera, te va a decir que contra el Barça tuvo resultados sumamente exitosos. De eso vamos a estar hablando muy pronto, y yo te invito a que te registres en Stake para jugar en la Champions, en Liga MX, en la Superliga Argentina, en cualquiera de las ligas que necesites o requieras. Te dan el link abajo en la suscripción y nos vemos. chido. Ah, pues sí, muy buen video, muy buen análisis, Padilla. Espero que te haya gustado, Peña. Cuídense mucho. Bye bye.